Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos, número 4. La oración, parte 2. Padre, yo te doy gracias en este momento porque me permites el privilegio de poder compartir tu palabra, me permites el privilegio de poder compartir tu ciencia santa, Señor. Yo te agradezco y te bendigo, Padre, por este momento y me encomiendo completamente a ti, Señor, para que me des dirección para hablar este tema, para que me des dirección y pueda hablar tu verdad. Yo te pido, Padre, tu Espíritu Santo en mí y en todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, para que todos seamos capaces de conectarnos contigo, de ver tu verdad, de aprender algo nuevo o de ver algo que tal vez antes no lo habíamos podido ver. Enséñanos, Padre, guíanos con tu verdad, dirígenos con tu misericordia para que seamos capaces de acercarnos un poquito más a ti. Me encomiendo a ti de todo mi corazón, Señor, y la gloria y la honra sea para ti. Esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a este tema de la oración. Ya analizamos un poquito de lo que es la oración, de su definición, su etimología, que es un diálogo entre Dios y los hombres. Analizamos un poquito de cómo manejan la oración en las demás culturas. También tuvimos la oportunidad de comprender para qué sirve la oración, para acercarnos a Dios, para agradecerle, para darle gloria, para pedirle, para tener paz, etc. Analizamos ese punto sobre si debemos de pedirle a Dios o a Jesús. Y vimos que Jesús tiene una autoridad especial dada por Dios. Él es el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino al Padre. Él y el Padre uno son. Por lo tanto, Jesús no solamente es de puede estar o no, no, Él tiene que estar en la oración. Si no, no puede llegar al Padre. Luego vimos una sugerencia de estructura de oración, que es con agradecimiento, confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados, pedir y también apartar un momento para escuchar. También vimos sobre cuánto tiempo debemos de orar y según la palabra de Dios hay que orar sin cesar. Nos quedamos en la pregunta número 7 de nuestro estudio que dice, ¿cómo debemos orar? Entonces, según la misma palabra, encontramos que para poder orar es necesario el Espíritu Santo, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu en nuestras oraciones, debemos de hacerlo en secreto para que el Padre lo vea, porque a final de cuentas lo estamos haciendo para Él, no para ser vistos por otras personas. Vimos también el tema de las repeticiones. El verdadero problema de las repeticiones es que uno las puede hacer sin siquiera pensar lo que está hablando y es necesario saber qué estás haciendo, qué estás pidiendo y con quién estás hablando, ¿no? Y por último, pues analizamos que si nos falta sabiduría, se la pidamos al Padre para poder pedir adecuadamente y asimismo el elemento de la fe, un elemento total y completamente necesario para poder realizar la oración como Dios manda, ¿no? Entonces vamos a darle continuidad de cómo orar y vamos a empezar en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, en este versículo de Pedro maneja dos elementos básicos. El primero es humíllense, o sea, el saber quién es Dios, el saber quiénes somos nosotros y reconocer su grandeza. Postrarnos delante de Él. No hacerlo con altivez, no hacerlo con una clase de arrogancia, sino reconociendo con quién estamos hablando. Estamos hablando con el ser más poderoso del universo, con el ser que tanto nos ha amado, el ser que nos creó, que nos dio todo. No estamos hablando con cualquier persona. Humillarnos y reconocer que Él tiene el control sobre todo, que Él es el dueño de nuestras vidas. Y en segundo punto, depositar en Él toda ansiedad. Nos invita a Dios, como lo vimos justamente
en el tema pasado de que Él quiere recibir nuestras oraciones. Él quiere que sea al que le encomendemos nuestras penas, nuestras dificultades, lo que nos duele, lo que nos afecta. No es como que, ahí viene este latoso a pedirme más cosas. No, Él quiere que vayas y le pidas. ¿Por qué? Porque eso significa que reconoces su grandeza. Eso significa que reconoces que Él es tu Dios, que dependes de Él. Por lo tanto, importantísimo depositar en Él todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, toda nuestra ansiedad, todas nuestras debilidades. Todo y absolutamente todo hay que depositarlo en Él. Hay que soltárselo a Él. Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Imagínate esto. Se acerca una persona a realizar su oración y, ¿tengo que hacerlo? Como que, bueno, nomás porque me dijeron que tengo que hacerlo. ¿Va a recibir algo de parte del Señor? Claro que no. O sea, el momento de oración, como lo hemos dicho, es una forma de conectarse con Dios. Entonces debe hacerse de buena manera, de hacerlo con gusto, hacerlo con deleite, hacerlo sabiendo que lo que vas a hacer, vas a tener ese momento único con el Padre. No verlo como una obligación, no verlo como un momento tedioso, un momento que tengo que hacerlo. No. Hay que deleitarse, hay que reconocer la importancia de este momento. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ok, este es un punto muy interesante. Muchos consideramos que el tiempo de oración o el tiempo de pedirle a Dios es haciendo semejanza con el genio de la lámpara de Aladín. ¿Por qué? Porque tú llegabas con el genio de la lámpara, este es mi deseo. Yo te ordeno que cumplas mi deseo. Yo te ordeno que cumplas mi voluntad. Entonces muchos cuando le pedimos a Dios, confundimos esta parte y nos podemos decirle lo que yo quiero, lo que son mis órdenes, lo que yo establezco. Pero con Dios no es así. Miren, todo lo que pasa en el mundo está bajo la mano y el control de Dios. Se hace lo que Él dice, se hace lo que Él establece. Entonces, cuando nosotros le pedimos en oración algo a Dios, no le estamos pidiendo que cumpla mi deseo, que cumpla mi voluntad, sino que dentro de su plan divino, dentro de lo que Él establece, dentro de lo que Él considera que es más adecuado, se lleve a cabo conforme a lo que Él dice. O sea, no le estamos pidiendo a Dios que cumpla mi deseo. Le estamos pidiendo que incline su deseo, su voluntad, a lo que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, si le estoy pidiendo salud, Señor, yo te pido que dentro de tu plan, dentro de lo que tú has establecido, dentro de lo que es tu voluntad, esté el que yo sea sano. No le estás ordenando al universo, yo te ordeno ser sano y limpio en el nombre de Cristo. No. Estás pidiéndole que se haga lo que Él dice y que eso te sea propicio. Entonces, cuando hagamos nuestra oración a Dios, no sea como ordenarle, no sea como imponer, no sea como lo que yo quiero y lo que yo considero, sino, Señor, hágase tu voluntad. Hágase como tú dices. Hágase como tú estableces. Y si tú quieres, soy sano. Si tú quieres, se soluciona esto. La voluntad de Dios hacia nosotros es buena, es perfecta. Entonces, partimos pidiendo de lo que Él quiere para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ok, la intención de la oración no es únicamente ese medio para que pidamos. No. La oración es una forma de conectarse con Dios. La oración
es una forma de alabarle, una forma de acercarnos a Él. Entonces, dentro de la intención de la oración es que asimismo nos acerquemos más a Dios y nos acercamos más a Él cumpliendo sus mandamientos, conociendo sus caminos, siendo parte de sus hijos, siendo parte de su reino. Por lo tanto, pues también conlleva el cumplir los mandamientos, el vivir bajo las ordenanzas que Dios ha dado. Entonces se me hace como un poquito ilógico que nosotros queramos pedirle algo a Dios, pero no queramos saber nada de Él. No, yo nomás quiero que Dios resuelva mi problema. Quiero que me sane, quiero que me dé lo que quiero, pero no quiero tener nada que ver con la religión, no quiero tener nada que ver con la fe. No, esa no es la intención. La verdadera intención detrás de la oración es que te acerques a Él, que conozcas que vivas bajo sus normas. Entonces, si queremos justamente que esas oraciones sean escuchadas, pues se trata de eso, de acercarnos a Él, acercarnos a sus enseñanzas, vivir bajo sus normas y reglas. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 47 al 52. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver». Respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús. «Tu fe te ha sanado». Al momento, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. El ciego estaba tratando de hablar a Jesús, de pedirle que respondiera a su necesidad. Y hubo voces a su alrededor que lo estaban frenando. Había voces de personas que le decían: «¡Cállate ya! No seas escandaloso». Inclusive, muy seguramente este hombre también tenía voces internas: «No, pues yo soy un ciego, estoy maldito. ¿Para qué le hablo? ¿Para qué le busco?», ¿no? Había voces tanto en el interior como en el exterior que impedían que se acercara a Jesús. Y él, sin hacer caso a ninguna de esas voces, clamó, y aunque lo seguían callando, aunque lo seguían diciendo que no siguiera más, gritó más fuerte. ¿Y qué pasó? Jesús vino a él. Esta es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener voces dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cabeza, que nos digan: «No, ¿para qué oras? No, ¿para qué sigues pidiendo por lo mismo?». Y también inclusive voces en el exterior, personas a nuestro alrededor: «Ay, no, pues ¿para qué oras tanto? De nada te sirve, sigues igual». Mira, yo te voy a ser sincero. Yo desde que inicié en este camino, desde que empecé a buscar un poquito más de Dios, yo tengo una petición que no ha sido cumplida. Y ha habido quienes me han dicho: «No, ya no pidas por eso, ya no pidas por esa persona, no va a cambiar». Ha habido veces que mi propia mente también me lo dice: «No, ya, es caso perdido». Pero yo creo que hoy, a casi más de 20 años de haber agarrado una Biblia por primera vez, pues lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque sé que voy a ser escuchado. Y bueno, a veces no tienes que esperar 20 años para que Dios responda a tus oraciones. Algunas oraciones las responde desde el momento en que las estás haciendo o antes siquiera de que las digas. Pero el punto es, no hay que escuchar esas voces. No hay que escuchar ni tu propia cabeza que te sabotea, ni la de otros que te digan que pares. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22 al 28. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús.
La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús, «que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Hay pocas personas en el registro bíblico que lograron impresionar a Jesús. Y una de esas personas fue esta mujer. Una mujer que era de otra nacionalidad. Jesús venía a su pueblo, venía a su gente, venía a los descendientes de Judá, y ella era de las otras naciones de Israel que se alejaron de Dios. Entonces, los judíos y los miembros de esas naciones, pues, ni siquiera se dirigían la palabra. Aún con todo en contra, esta mujer fue, aún que Jesús guardaba silencio y no le respondía, aún que Jesús le dijo: «No está bien darle lo que es para los hijos de Dios y dárselo a los perros». De hecho, era una forma en la cual llamaban los judíos a los miembros de otras naciones: «Es que son unos perros». Y en vez de decir: «Ay, no, este me ofendió, ay, este me dijo perra», no, o sea, ya no le voy a hacer caso a este señor. Ella siguió adelante. ¿Cuán lección tan grande es esta para nosotros? Aún con todo en contra, aún no solamente con las voces de la cabeza y a nuestro alrededor, aunque las situaciones y las circunstancias estén en contra. Es que soy pecador, es que no soy digno, es que soy de tal y tal manera. ¿Cómo le voy a pedir a Dios si estoy sucio? Aún con todo en contra, pídele. Y no dejes de pedirle. Y no dejes de intentarlo. Jesús se impresionó con la fe de esta mujer. O sea, Jesús, el maestro, la piedra angular de la creación, se impresionó con esta mujer, porque siguió adelante a pesar de todo. Sigamos adelante con esas peticiones. No nos rindamos. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: «Amigo, préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle». Y el que estaba dentro le contesta: «No me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada». Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia, y le dará cuanto necesite. El tema de la impertinencia es hacerlo aunque no sea el momento adecuado. O sea, aquí te habla de una persona que llega en la madrugada y llega a pedirte algo cuando ya estás acostado, cuando ya, ya cuando no quieres que nadie te moleste. Entonces dice, él le va a responder a su petición, no porque sea su amigo, no porque sea su conocido, no porque sea su compadre. Lo va a hacer por impertinente. ¿Por qué? Porque lo hizo aún cuando no era el momento adecuado. Entonces Jesús nos invita a que oremos, a que pidamos, a que clamemos, aunque no sea el momento adecuado. Aunque no sea el momento, se podría decir en nuestra mente, oportuno, en cualquier momento, en cualquier situación, hay que hacerlo. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que en el momento menos oportuno han clamado a Dios y han recibido respuesta? De la misma manera nosotros, en el momento menos oportuno, pidamos. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 7. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario.
Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Ok, una enseñanza importantísima para nosotros. Aquí nos habla de una mujer que tenía una necesidad. Iba con un juez. El juez, ese no le importaba a nadie. Ese, fuera quien viniera, él hacía lo que quisiera. Pero esta mujer llegó: cúmplame mi necesidad, responda a mi petición, resuélvame mi problema, y dale, y dale, y dale, y dale. Y este juez, aunque no le hacía caso a nadie, aunque hacía lo que él quería, se hartó de tanto que ya me enfadó esta vieja latosa. A ver, ¿sabes qué? Ya, te voy a cumplir lo que me estás pidiendo, ya, para que me dejes en paz. Si un juez injusto le cumplió a esta mujer su petición por esa continuidad, por esa lata, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, la enseñanza es que Dios quiere que le pidamos. Y a Dios no le molesta que le estemos pide y pide y pide y pide. Por el contrario, lo vuelvo a decir, es una forma de alabarlo, es una forma de darle gloria. Él quiere que le pidas. O sea, yo creo que muchos de aquí en este punto nos detenemos porque decimos: no, es que ya lo enfadé, ¿no? El clásico meme que yo he visto tanto en internet de: hola, Señor, soy yo de nuevo. O sea, ya vine a darte lata otra vez, ya vine a molestarte, otra vez ahí vengo con mis peticiones. Ese no es Dios. O sea, aunque se me hace muy gracioso cada que lo veo, pero Dios no es así. Dios, por el contrario, quiere que continuamente le estemos pidiendo. ¿Por qué? Porque eso significa que creemos en su palabra, que creemos que nos va a responder. Entonces, no dudemos, y más cuando tenemos una necesidad de esas que son importantísimas, que son, caray, o sea, debido a muerte, no dudemos en pedirle de una manera constante. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 32. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando se subieron a la barca, se calmó el viento. El conocidísimo pasaje en el cual Pedro dudó. Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas y le dice: Señor, si eres tú, hazme que yo vaya caminando hacia ti. Y le dice Jesús: pues ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. O sea, ya estaba caminando sobre las aguas, ya el milagro ya se había hecho. Pero, dice, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Caray, o sea, ya estabas caminando sobre el agua, pero viste otras cosas ajenas y desconfiaste. ¿Y qué es lo que pasó? Comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo regaña: ¿por qué dudaste? ¿Por qué, sonso? Esta es la lección para nosotros. A veces, y yo creo que nos ha pasado la mayoría, cuando le pedimos a Dios, Dios a veces su respuesta no es de un trancazo, es poco a poco. Estás empezando a ver cambios, estás empezando a ver manifestaciones. Pero de alguna manera sentimos el fuerte viento, sentimos que algo no anda bien, sentimos que tal vez como su respuesta no ha sido completa, pues decaemos en la fe. ¿Y qué pasa? Comenzamos a hundirnos. Entonces, aunque veamos poco, aunque no veamos nada, hay que seguir confiando. O sea, vuelvo a lo mismo, el tema de la fe es importantísimo en la oración. Y aunque pasen los años, aunque pase la situación, no debemos dudar en que Dios se va a manifestar.
Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 15 al 20. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae al fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, responde Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y, en privado, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Entonces, reiterando este punto de la fe, que no podemos orar sin fe, porque si no sería una oración perdida. Creamos quién nos está escuchando y creamos con toda certeza, con todas las fibras de nuestro ser, que va a responder. Pregunta número 8 de nuestro estudio. ¿Por qué cosas debo pedir? ¿Y por qué cosas no? Ok, esto es interesante. Nos vamos a la primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Ok, vemos aquí en este ejemplo, podemos pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga nuestro camino, que bendiga nuestras cosas. Claro, podemos pedirle a Dios que bendiga lo que está a nuestro alrededor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, pues todos luchamos con la tentación, ¿no? Todos luchamos con esa parte, esa vocecita de nuestro interior que nos quiere llevar a hacer lo que no es debido. Entonces, una de las cosas por las cuales hay que pedir es para que no caigamos en esa tentación. O sea, la voz no se va a callar, eso desde ahorita te lo digo. La voz, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, va a seguirse escuchando. Esa voz en tu interior que te dice, haz esto, miente, roba, haz lo malo. Entonces, nuestra oración es no caer en esa tentación, no hacerle caso a esa voz. Que se deje de escuchar, desde ahorita te lo digo, no se va a dejar de escuchar. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que tiene concupiscencia. Entonces, toda la vida, esa voz se va a escuchar, esa tentación va a seguir. Entonces, más que pedir que no se escuche, es pedir que no la escuche, que no le haga caso, que no esté en mi foco de atención y que no sea parte de lo que me lleve a actuar. Que se escuche así, como sea una voz, como cuando estás en un salón y oyes que alguien está hablando a lo lejos. Pero eso ya no te afecta, eso ya no te controla, eso ya no te dirige porque tienes bien claro hacia dónde vas. Entonces pidamos para no caer en la tentación. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, orar por otras personas, una práctica poderosísima y muy efectiva. Normalmente cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunos hermanos en la fe, aprovechamos para orar unos por otros. Y es distinto cuando alguien ora por ti a cuando únicamente tú estás haciendo tu oración en individual. Entonces, de hecho, yo tengo un testimonio. Yo pues antes tenía un problema muy grande, una adicción. Y una de las maneras en las cuales pude ser capaz de salir de esa adicción fue pidiéndole a mi mamá que orara por mí. Mamá, tengo este problema. ¿Oras por mí? Ora todos los días por mí.
Y mi mamá se puso a orar por mí. Mi mamá se puso de manera constante. Cuando estaba yo con ella, me ponía las manos en la espalda, en los hombros, y oraba por mí. Y ella sola en lo individual seguía pidiendo por mí. Y fue uno de los elementos que me ayudó a liberarme. Que alguien orara por mí. Porque yo pedía y de alguna manera volvía a caer. Falta de fe, inconstancia, lo que tú quieras. Pero hasta que le pedí a alguien que orara por mi necesidad, que intercediera por mí, vi una diferencia tremenda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. En nuestro grupo y en nuestras conexiones diarias tenemos a una hermana en la fe que todos amamos mucho. Ella es la que normalmente ora cuando hago las transmisiones en vivo. Normalmente ella hace la oración de inicio y de cierre. Y justamente esto me llamó mucho la atención. Padre, envía soldados, envía mensajeros. La mies es mucha, manda obreros a la obra. Ella constantemente pide por eso. Y justamente por obediencia a este versículo, hay que pedir que haya más obreros, que haya más personas que compartan este mensaje. Es otra de las cosas por las cuales hay que incluir en nuestras oraciones de manera constante. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Ah, mira, no me había fijado que este era el versículo que seguía, pero efectivamente, hay que pedir que este mensaje se difunda y que haya más personas que lo difundan. No únicamente hay que concentrarnos en pedir por nosotros mismos, sino que en nuestras oraciones hemos de incluir por las necesidades de las personas que nos rodean y porque este mensaje de vida llegue a más personas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Muchos al escuchar esto dijeron, ay, tengo que pedir por mi presidente o mi presidenta, ay, pero no son buenos líderes, no son buenos dirigentes. Bueno, como sea, imagínate en el tiempo de Jesús. Ellos eran gobernados por los romanos. No creas que iba a ser un gusto, ay, vamos a pedir por nuestros esclavizadores, por aquellos que nos cobran tributo, por aquellos que nos matan. Ay, pues como que en aquellos tiempos pues no querían pedir por ellos. Pero nos dice, hay que pedir por los que nos gobiernan. A final de cuentas, si ellos son los que gobiernan la nación, si ellos son los que mueven toda la economía y todo eso, hay que pedir por ellos. Hay que pedir que haya paz, hay que pedir que tomen buenas decisiones, hay que pedir por su bien. Aunque no nos guste, aunque no sea el partido de nuestra preferencia, aunque cometan actos que no nos agraden, a final de cuentas son los líderes. Y siempre hay que pedir por los líderes. Siempre hay que pedir por aquellos que están en una posición de gobierno. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bendigan a los que los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Bueno, si nos era difícil orar por nuestro presidente, presidenta, hemos de pedir por aquellos que nos hacen mal. El Señor nos manda que pidamos por los que nos maldicen, por los que nos maltratan. Jesús lo hizo por aquellos hombres que lo estaban golpeando, por aquellos hombres que lo estaban maltratando. Jesús pidió aún en ese martirio. Entonces, para ser hijos de nuestro Padre Celestial, para realmente mostrarnos y actuar como verdaderos hijos de Dios, es necesario pedir por todas aquellas personas que nos hacen daño, por todas aquellas personas que nos hicieron daño. Sé que no va a ser fácil, y más cuando el daño es muy fuerte, muy profundo, cuando alguien te ha hecho
tanto, pero tanto daño que realmente existe odio en tu corazón, en que existe resentimiento. Pero mira, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quisiera adelantar, pero a final de cuentas el Padre hace justicia. El Padre quiere salvarnos a todos, tanto al que ha hecho mucho daño como al que ha hecho, se podría decir, poquito. Entonces, más que nosotros ser los jueces, hay que dejar a Dios el juicio. Y lo que nos toca a nosotros es pedir por esas personas. Aunque sea difícil, aunque te hayan hecho mucho daño. Pedir que vengan a la luz. Pedir que ya no hagan más daño. Pedir que puedan corregir eso y por su bien. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, para que oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha pecado, sus pecados se le perdonarán. Ok, entonces una de las peticiones básicas es por salud. Claro, podemos pedir por salud, hay que pedir por salud. No dejemos de hacerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleve a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. En la Biblia solamente existe un pecado que no puede ser perdonado: la blasfemia del Espíritu Santo, la cual profundizaremos en el tema del Espíritu Santo. Pero fuera de eso, hemos de pedir por todos aquellos que cometen un pecado. Por aquel que sabemos que ha robado, por aquel que sabemos que ha engañado, por aquel que sabemos que ha hecho daño. No solamente a los que nos ha dañado a nosotros, sino a los que hacen daño en general. Yo puedo pensar, por ejemplo, aunque no me haya hecho daño a mí, en sicarios, ¿no? Que es algo muy de moda. Gente que está ahí con el tema del narcotráfico y matan personas. Hay que pedir también por ellos. Hay que pedir por los que sabemos que hacen mal, para que el Padre los aleje. Y quién sabe, tal vez nuestras oraciones puedan influir o afectar de alguna manera para que alguien que estaba en ese camino venga a la luz. Ya es ganancia. Mateo 6, versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Justamente esa oración que nos dejó Jesús, esa oración que enseñó en el discurso del monte, esta es la oración más completa. Es la oración que incluye todo. Padre nuestro, reconociendo su grandeza, reconociendo quién es para nosotros, que estás en los cielos, reconociendo que Él está allá arriba y que Él es superior a todo. Santificado, volviendo a alabar, vuelvo a lo mismo, alabar y engrandecer a Dios con nuestras oraciones. Venga tu reino, pedirle que venga su reino, pedirle que venga de nuevo, pedirle que venga su reino a nuestras vidas. Hágase tu voluntad, que se haga lo que Él dice, en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que nos dé el Padre lo que necesitamos para subsistir. Perdónanos, el pedirle perdón, como también nosotros perdonamos. Hemos de pedir perdón y perdonar. No solamente es pedir para nosotros, sino también el perdonar a quien nos ha hecho daño para que eso no estorbe nuestra oración. No nos metas en tentación, que no caigamos en esa tentación. Mas líbranos de mal, que nos libre de todos esos acontecimientos que pasan y nos pueden destruir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Reconociendo de nuevo esa grandeza que tiene el Padre. Y bueno, pues vamos a dar por terminado el mensaje hasta este punto. Vamos a continuar en una tercera
y muy seguramente cuarta sesión. Cerramos con una oración. Padre, yo te doy gracias por este momento que nos has enseñado. De nuevo, Padre, sobre tu palabra, sobre tu ciencia santa, nos has abierto el entendimiento sobre cómo debemos de orar, cómo debemos de pedir, por qué cosas hay que hacerlo, Señor. Y posiblemente hemos llevado tiempo orando sin tomar en cuenta algunos de estos puntos. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a tenerlo en cuenta para que lo llevemos a cabo de ahora en adelante en nuestras peticiones. Que tengamos fe cuando pidamos. Que aunque las voces que hay a nuestro alrededor nos quieran detener, sigamos adelante. Que nos humillemos delante de ti. Que pidamos conforme a tus designios, conforme a tu voluntad. Que no nos rindamos. Que aunque pase lo que pase, sigamos pidiendo. Aunque no sintamos que las cosas estén cambiando, sigamos pidiendo. Enséñanos a pedir por bendición, a pedir para que no caigamos en tentación, a pedir por las demás personas, aunque éstas nos hayan hecho daño en algún momento. Guíanos, Padre, en las oraciones. Guíanos para poder hacer así realmente hijos tuyos. Esto te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.